Amén, gracias, buenas noches. No soy predicadora, pero esto que voy a compartir pues es parte de con lo que el Señor me ha instruido. Y bueno, quiero iniciar leyendo el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Si ya lo tienen. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Estas palabras fueron dadas a los apóstoles, pero son también para nosotros. Y es directamente una orden, no es una opción, no es una recomendación. No dijo, les recomiendo que vayan, les doy la opción, el que guste, el que esté dispuesto. Es sin duda el que esté dispuesto, pero es una orden, no una opción. Y dice además el evangelio, no un evangelio. Porque hay muchos mal llamados evangelios, ¿verdad? Sí, hemos escuchado. El de la prosperidad, el que nos presenta un Dios que es un rey y es nuestro Padre y nos puede dar todo porque es el dueño del oro y la plata. El de la supergracia, porque una vez salvo, salvo para siempre, haz lo que quieras. Dios dejó el cheque abierto, ¿verdad? Ya pagó la cuenta. Y muchos más, pero son evangelios falsos. Y Jesús nos dio instrucción para predicar el evangelio a toda criatura, no a quien yo considere, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, ¿a qué me va a oír tal persona? No, no creo. O al menos yo, ¿verdad? O nomás yo, como dice el pastor, nomás a mí me pasa. Es a toda criatura. Pero hoy estamos tan ocupados de nuestros problemas, nuestras circunstancias, o tan cómodos haciéndole al cristiano, que estamos dejando de lado la primera encomienda: predicar, hablar de Cristo Salvador. Y si lo hacemos, probablemente lo hacemos mal, invirtiendo el orden, presentando a Cristo como sanador, como proveedor, como protector, como consejero, etcétera, que ciertamente Él es todo eso y mucho más. Pero ese no es el orden en que Jesús mismo nos instruyó para hablar de Él. Podemos incluso estar muy activamente involucrados en las diferentes tareas o ministerios de la iglesia, pero si no estamos cumpliendo con esa primera instrucción, no sirve de mucho lo que sea que estemos haciendo. Puedo estar dando clases con los niños, pero si no estoy predicando, no sirve lo que estoy haciendo. Puedo estar en la alabanza, pero si no estoy hablando de Jesús, no sirve lo que estoy haciendo. Me puedo llenar de actividades, me puedo ir al asilo, me puedo hacer todas las actividades que quieran, pero si no estoy predicando, no sirve lo que estoy haciendo, porque no estamos cumpliendo con la primera instrucción. Todos los que hemos creído y reconocido a Jesús como nuestro Salvador, somos llamados a ser misioneros, porque tenemos la misión, la encomienda de predicar de Él. Esto no significa, por lo menos cuando yo recién me convertí, para mí la palabra misionero era alguien que vivía viajando por todas partes, que no sé, iba a África, que era como lo más común pensar para mí, ¿verdad? No, ser misionero es cumplir con una misión, y nosotros somos misioneros, hemos sido llamados para predicar de Cristo. Y esto no significa que todos seremos enviados a países lejanos o a las sierras de aquí mismo, ¿verdad? No es necesario ir tan lejos, o a las más recónditas latitudes, vivir viajando de un lugar a otro llevando el mensaje de salvación. Por supuesto que Dios llamará y enviará. Dios ya ha enviado, ¿verdad? Y seguirá enviando a algunos o a muchos a hacerlo. Eso ya Dios lo irá mostrando en lo individual y hará el llamado a quien Él elija para tal propósito.
Pero todos, todos sin excepción somos misioneros, donde sea que estemos, principalmente para los nuestros, porque es ahí donde está nuestra primer misión. Marcos 5, del 18 al 20, dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Le dio una misión, estaba siendo misionero. No se fue junto con él, pero lo envió a hablar de las cosas que Jesús había hecho en él. ¿Por qué se maravillaban? ¿Por lo que él les decía? Sí, pero se maravillaban más por lo que estaban viendo, porque habiéndolo conocido antes como un hombre que habitaba en los sepulcros, que estaba desnudo, que daba voces de día y de noche, que con piedras se causaba heridas, pero quien una vez teniendo ese encuentro con Jesús, estuvo con él sentado, tenía paz, vestido. Su pecado fue cubierto y perdonado. El vestido es símbolo de cobertura, de dignidad, de identidad. Y ahora estaba sentado con Jesús. Y en su juicio cabal, su pensamiento había sido transformado, su entendimiento había sido alumbrado. Y ese mismo hombre ahora les hablaba de Jesús. Por eso creían y se maravillaban, porque no era el mismo hombre sucio, desnudo, fuera de sí quien les hablaba, sino un hombre en el que la transformación que solo Dios puede hacer era evidente. No podía negarse de ninguna forma tal transformación. ¿Por qué? Porque además de Dios, si hay alguien a quien no podemos engañar, o al menos no por mucho tiempo, es a los nuestros, a los que realmente nos conocen, nuestro entorno, nuestra familia, que son los primeros. Y es ahí donde está justo nuestro primer ministerio. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Y nuestra Jerusalén son los nuestros. Y si aún no hemos tenido un encuentro real con Jesús, ¿cómo han de creer en nuestras palabras? ¿Cómo nos ven los nuestros? ¿Se ha preguntado cómo nos ven los nuestros? A lo mejor sería un acto valiente preguntar cómo nos ven los nuestros. Independientemente de que nos congreguemos de manera fiel y constante, en el mejor de los casos, ¿verdad?, de que colaboremos con la iglesia o incluso de que participemos de algún ministerio o varios, ¿cómo nos ven los nuestros? No cómo me ven en la iglesia, ¿cómo nos ven los nuestros? ¿Cómo me ven? A los que no podemos engañar, como una persona transformada o como el gadareno antes de Jesús. Y no me refiero a ser perfectos, porque eso obviamente no podemos. Pero por ejemplo, ¿qué es vivir en los sepulcros? ¿Qué hay en un sepulcro? Muerte. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen la vida de Cristo. Entonces, vivir en amargura no es vivir en los sepulcros. Ser partícipe de la crítica, la murmuración, no es vivir en los sepulcros. Ser deshonesto no es vivir en los sepulcros. ¿Y quiénes son los primeros que pueden darse cuenta de ese tipo de conductas cuando vivimos en los sepulcros? En la iglesia probablemente no, pero a los míos no los puedo engañar de ninguna forma. O aún nos ven desnudos, sin mostrar la cobertura, porque no vivimos y no nos conducimos de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo. O nos estamos causando tal vez heridas a nosotros mismos, como el gadareno, no con piedras, pero sí con pensamientos errados. O tal vez no estamos viviendo nuestro cabal juicio y seguimos adoptando y adaptando las ideas del mundo a nuestra vida cristiana, entre comillas.
¿Cómo estamos ante los nuestros? ¿Qué estamos haciendo en nuestra Jerusalén? O mejor dicho, ¿cómo vivimos? ¿Cómo nos conducimos para que puedan creer nuestras palabras y se maravillen no de Jesús, no de nosotros, de Jesús, a quien predicamos, de quien predicamos? Hace tiempo, no mucho, hará 4 o 5 años, recibí una invitación. Era un tríptico, era una copia fotostática de un escrito a mano. Era una hoja tamaño carta, pero había sido hecho a mano esa invitación y eran copias fotostáticas, un tríptico. Lo busqué, sé que lo tengo en algún cuaderno, debe estar. Lo busqué antier, pero la verdad no lo encontré. Me hubiera gustado que vieran esa hoja. Ahorita van a ver por qué. Estaba dirigido específicamente a la mujer y hablaba de arrepentimiento y fe en Jesús para salvación de nuestra alma. Y la invitación era para conocer más acerca del propósito de Dios para la mujer. Era algo muy sencillo, que fue lo primero que me llamó la atención, porque la persona que me mandó esta invitación, pues es una persona que yo pienso tiene los recursos para mandar a hacer algo como más elaborado. Dije, ay, qué extraño que esta persona a mano y con copia fotostática, pero qué padre, se me hizo bonito. Y además lo adornó como cuando uno en la primaria le pone flores al cuaderno alrededor. Estaba adornado con florecitas y me llamó la atención. Hubiera querido que vieran la hoja, pero no la encontré. Bueno, acudí a la cita. Esta invitación me la hizo una persona con la que yo hace muchos años, a esta señora no la había visto, no había tenido ya en muchos años contacto con ella, pero me mandó esa invitación. Acudí a la cita y me recibe ahí en su casa. Ella vive en un coto, estaba a la entrada de su puerta parada esperando a las personas que ella invitó. Estaba formalmente vestida, y dije, ay, muy buen detalle, o sea, de acuerdo a de lo que se trata esto. No es que ella antes no estuviera bien vestida, me refiero a que estaba en ese momento muy formalmente vestida. Y dije, ay, qué buen detalle. Me recibió en la puerta, me pasó al comedor largo. Me senté y había en la mesa florecitas en floreros chiquitos muy sencillos. Las flores eran, yo diría como banqueteras, porque eran florecitas muy sencillas, de diferentes, pero flores sencillas. Y también me llamó eso la atención. Y bueno, esperábamos, platicábamos cómo has estado de tanto tiempo. Le dije, ay, yo acudo a una iglesia cristiana, ay, qué padre. Me decía, bueno, total, se para y me dice, vamos a empezar. Y se para a un extremo de su comedor y empieza. Y cuando ella empieza a hablar, primero habló de salvación, y en ese orden. Que como mujeres, como personas, necesitamos ese arrepentimiento para salvación. Y además con esas florecitas tenían su motivo de ser unas florecitas muy sencillas. Y ella dio una enseñanza que me pareció, la verdad, pues impactante. Sobre todo que la estuviera dando ella, porque, bueno, no voy a decir, ¿verdad?, detalles de cómo era cuando yo la dejé de ver, pero lo que yo estaba viendo, hagan de cuenta que estaba viendo al Gadareno después de Jesús. O sea, desde ahí, de escucharla hablar, dije, es otra persona. Y la enseñanza estuvo, la verdad me impactó muchísimo. Y fue una enseñanza que la verdad también me sentía avergonzada, porque ella apenas tenía tenía varios meses apenas de estar conociendo. Pero estaba tan contenta que dijo, yo le quiero hablar a otras mujeres de Jesús. Y bueno, cuando termina la enseñanza, me dice, ¿qué te pareció? Y le dije la verdad, le dije, ¿sabes qué? Me siento hasta avergonzada, porque yo tengo años de acudir a una iglesia cristiana y nunca he sido lo valiente que tú acabas de ser. Y me dice, ¿cómo se llama tu iglesia? ¿Dónde está? Ya le platiqué, me dice, qué padre, no sabes cómo quisiera tener una iglesia y quisiera bautizarme. Dije, ¿no tienes iglesia? No. ¿Cómo aprendiste esto? Veo videos en YouTube. Y esa enseñanza que ella dio con esas flores, ella la vio en YouTube y fue lo que le impactó. Dice, ¿sabes qué? Yo sé que muchas de las cosas que estoy viviendo hoy,
es consecuencia de las malas decisiones que yo tomé en el pasado y de mi ignorancia al no conocer el valor que como mujer tengo en Cristo. Y como yo quiero que a nadie más le pase, invité a muchas jovencitas, pero no vino ninguna, porque ella se abocó especialmente en las jovencitas de su coto, pero ninguna llegó. Me dice, yo quiero que ellas conozcan, esto me impactó a mí. Eso también me da otra lección, porque no estaba una víctima delante de mí. Es que todo lo que me pasa. No, ella dijo, yo sé que lo que me pasa es consecuencia de mis decisiones. Y me dijo, y también sé que otras que estoy viviendo es una oposición del enemigo en mi vida, porque ahora he tomado esta decisión. Y dije, entonces de verdad, ¿no tienes iglesia? No, o sea, ¿ningún pastor te enseña esto que me acabas de decir? No, yo veo videos en YouTube. Y no sé si recuerda, pastor, que yo le había comentado que ella decía se quería bautizar. Y bueno, ella me decía también que la hoja, me dice, ¿sabes por qué hice esa hoja así a mano? Porque desde que yo empecé con esto, empecé a tomar decisiones, hice cambios, puse límites, hice muchas cosas, todo lo que debía haber hecho desde un principio. Y mi esposo está muy enojado con eso. Y tiene meses que no me da un centavo. Entonces yo no tenía para mandar a hacer estas invitaciones, pero las hice a mano y le saqué copias fotostáticas. No, pues más me impresionó, ¿verdad? Más avergonzada quedé yo todavía. Y después yo le comenté, porque seguíamos en contacto por mensaje, le dije, oye, bueno, yo le pedí primero a ella su autorización para comentarle al pastor. Y le dije, me dice el pastor que cuando gustes te pueden visitar y que cuando tú quieras, vemos cómo para que te bautices. Y bueno, ella agradeció mucho, lo intentó, pero decidió que no porque pensó que eso podía traer problemas para mí, por la situación, la oposición que ella se estaba encontrando, ¿verdad?, en casa. Pero bueno, pasó un poco de tiempo y después muy contenta me mandó mensaje en que aprovechó ella un paseo familiar y llegó a una iglesia a Ciudad Guzmán y pidió ser bautizada. Y fue bautizada, o sea, y cuando muy contenta me mandó el mensaje, oye, aprovechó un viaje familiar, porque ella además tiene un hijo, no sé ahorita exactamente cómo esté la situación, pero tiene un hijo al que no podía dejar solo, ya es un adulto, y ella tiene que estar constantemente con él, entonces menos podía salirse. Y bueno, me dijo que estaba muy contenta, que ya se había bautizado en esa iglesia y así le iba a estar haciendo, aprovechaba viajes familiares para llegar a esa iglesia donde le dieron seguimiento por línea, por mensaje, no sé de qué manera. Y seguido me mandaba mensajes. Después, no sé si también recuerda, pastor, que me preguntaba, oye, ¿qué ha pasado con la persona? Que le decía yo, pastor, me manda mensajes y haga de cuenta que me los mande el apóstol Pablo. Porque sus palabras eran, digo, no les voy a leer los mensajes, ¿verdad? Pero un ejemplo decía uno de los mensajes, ¿cómo estás? Espero muy bien y creciendo en la obra para nuestro Señor. Y decía, no, sí me escribe Pablo. Y decía, yo estoy bien, luchando por mi tiempo con el Señor. Y aunque me encuentro con oposición, sé que mi Dios es grande. Y yo decía, no, sí me escribe Pablo, o sea. Y me decía, no sabes, estoy leyendo y estoy, o sea, no me canso de leer la vida de Pablo el apóstol. Y yo, sí te creo, sí te creo. Y bueno, no sé si ella cambió o perdió su teléfono, no sé, ya no tengo contacto con ella, pero la verdad es que para mí fue una enseñanza muy grande. Que yo después de casi 20 años en ese momento, yo nunca hice algo tan valiente como lo que ella hizo. Ella vive en ese coto donde hizo esas hojitas y casa por casa fue a invitar a las mujeres. Y entonces eso además hizo que la tacharan y principalmente su familia de que está loca, de que ella estaba loca. Y más con las decisiones que empezó a tomar, dijo, no, sí estás loca, ¿verdad? Pero bueno, ella entendía y cuando yo le dije, no, yo sí te entiendo, me decía, ay, no sabes qué, ¿cómo te agradezco que me digas eso? Porque ya lo estaba dudando, o sea, no estaré loca, decía ella. Entonces, eso fue para mí una gran lección. Todos somos llamados a proclamar las maravillas de nuestro Dios, empezando ahí en nuestra Jerusalén, en nuestro entorno. Y es solo Dios quien nos ayuda, nos guía, nos capacita para llevarla a cabo y hacerlo en el orden correcto.
Salmos 103, versículos del 1 al 5. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es el orden en que Dios obra en la vida del verdadero creyente, y ese es el orden en el que debemos mostrar a Jesús. Primero es el que perdona, el que sana, el que salva, el que corona de favores y misericordias. El Evangelio de Jesucristo es primeramente de arrepentimiento para perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Él, es decir, por medio de creer en su obra redentora en la cruz y de su resurrección. Esta debe ser la carta de presentación y después lo demás, porque si Dios nos ha dado a Jesús, su único Hijo, nos da también junto con Él todas las cosas, pero la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás es añadidura. Mateo 28, del 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La instrucción es clara y no podemos omitir ninguna parte ni cambiar el orden. Los nuestros necesitan ser salvos, nuestro entorno necesita ser salvo, el mundo necesita de Jesús. No podemos ser indiferentes ni omisos ante lo que es una orden de parte de Dios, es una instrucción, no una recomendación. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, dice así: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esto lo decían unos leprosos que estaban, la ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército sirio, y era un ejército numeroso, poderoso, y estos leprosos estaban ahí cerca, y no se acercaban al ejército sirio, pues porque podían matarlos, no entraban a Samaria porque igual iban a morir de hambre. La ciudad de Samaria estaba pasando ya tal hambre por ser sitiada, que sus habitantes ya se estaban comiendo a sus propios hijos. Y hoy el mundo está con esa hambre y esa necesidad, pero al no reconocerlo están entregando a sus propios hijos para ser devorados por el enemigo. Y estos leprosos se dijeron uno al otro: si estamos aquí vamos a morir, si vamos con el ejército sirio igual nos pueden matar, y si vamos a Samaria igual nos vamos a morir porque se están muriendo todos y se están comiendo a sus hijos, nos tenemos que arriesgar, vamos a acercarnos con los sirios. Pero Dios hizo huir a los sirios, Él les hizo escuchar como si viniera un ejército muy numeroso en auxilio y ayuda de Samaria. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, y ellos se acercan, se arriesgan, pero cuando llegan ya no está el ejército sirio, pero ya dejaron todo montado, ¿verdad? Había alimento, vestido, había todo. Y ellos pues llenos, ¿verdad? Hambrientos, arriesgados y sin nada que perder, pues empezaron a alimentarse, a disfrutar de todo lo que había ahí, entraban de un campamento a otro, felices, imagínense todo lo que había a su disposición sin nadie que les dijera nada, pero sabían la situación que había adentro de Samaria. Y fue cuando dijeron entre ellos estas palabras: no estamos haciendo bien,
hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Nosotros vemos cómo está la situación para el mundo. Incluso nosotros no estamos exentos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siendo como los leprosos tal vez, disfrutando todo lo bueno, alimentándonos del campamento que Dios puso para nosotros. No estamos compartiendo las buenas nuevas, como dicen ellos, hoy es día de buena nueva, porque si esperamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. No podemos ser indiferentes y esperar a que la maldad nos alcance. Es muy fácil dar las malas noticias, nada menos ayer no había yo escuchado noticias en los últimos 2-3 días y una persona, un joven a quien apenas minutos recién habíamos conocido, ya nos estaba dando noticias, nos estaba poniendo al tanto de ese chico joven que asesinó a unas personas dentro de una universidad y hasta nos mostraba en su celular la noticia. Y yo digo, con esa facilidad y con esa confianza, alguien que apenas conoces, ya le estás dando las buenas malas, las nuevas malas, perdón. Y uno, o lo digo por mí, que a veces uno se retrae, se apena, no me va a escuchar, no, qué pena aquí, no es el momento. Y nosotros, ¿por qué no con esa misma facilidad damos las buenas nuevas en lugar de dar las malas? Hace unos días que se cayeron las redes sociales, no le decíamos al primero que veíamos, se cayó, ¿te diste cuenta que se cayeron las redes sociales? Era noticia y a todo mundo la comentábamos, ¿verdad que sí? Yo sí lo comenté. ¿Por qué no comentamos así de esta misma manera las buenas nuevas? Quien haga caso, quien escuche, quien tenga oídos y oiga, eso ya no nos corresponde a nosotros, esa ya es la obra que el Espíritu Santo hace en cada persona, pero a nosotros nos toca sembrar la semilla. Él es quien va a dar el crecimiento, pero no podemos seguir siendo omisos, no podemos seguir siendo egoístas como estos leprosos, disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros y dejando que dentro de la ciudad sitiada por el pecado, sitiada por la maldad, sitiada por el enemigo, por los sepulcros, ¿verdad?, estén comiéndose a sus propios hijos, robándoles el futuro glorioso que les espera en Jesús. No podemos ser omisos y primeramente con los de nuestra casa. Yo creo que a todos nos ha pasado que conocemos personas que nos dicen, sí, mi abuelo era pastor, mi abuelita yo me acuerdo que me llevaba a tal iglesia y mi mamá como que me acuerdo, pero yo ya no. Todos conocemos familias así, ¿verdad que sí? Yo sí me he encontrado cuando yo comento que soy cristiana, mi mamá era cristiana. Y yo digo, ¿y qué pasó? ¿Porque tú no? No, pues no sé. No podemos ser egoístas. No podemos seguirnos mostrando ni como el gadareno, sin ese vestido, sin esa cabalidad de Jesús en nuestra vida, ni como los leprosos, gozando, ¿verdad?, de todo lo que, pues ya conocí, Señor, ya puedes venir, ya te conocí. Y los que faltan, no podemos ser egoístas. Y yo les invito, si oramos, para que el Señor sea quien nos dé el denuedo, el valor que se requiere, y no se requiere un gran conocimiento. Es importante tener el conocimiento, porque ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a darle seguimiento a quienes les hablamos? Necesitamos conocer de la palabra de Dios. Es tan sencillo como el ejemplo que les hablé al principio de esta señora que de manera muy sencilla expuso el evangelio en la manera y el orden correcto. Primeramente, salvación. Es todo lo que necesitamos. El denuedo y el valor es ahí donde ya Dios nos ayuda y nos da su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos confronta, Señor, que nos lleva a pensar, Señor, y a meditar en lo privilegiados que somos, Señor, oh Padre, al haberte encontrado, Señor, al habernos encontrado contigo, Señor,
al haber sido rescatados, Señor, de las penumbras, Señor, como hace rato en los cantos recordábamos, Señor, aquellos inicios donde tú nos has rescatado, Señor, de donde nos has levantado, nos has limpiado, Señor. Has renovado nuestros pensamientos, nos has dado vestidos nuevos, Señor, vestiduras de dignidad, de cobertura, Señor, de identidad en ti, Padre. No queremos ser, Señor, como esos leprosos que al principio, Señor, se guardaron para sí todas tus bondades, Señor. Padre, nosotros queremos, Señor, proclamar tus grandezas, Señor, proclamar en el orden correcto tu evangelio, Señor. Padre, ayúdanos y danos de nuevo, Señor, danos dolor por las almas, Padre, para poder predicar acerca, Señor, de tu reino, de esa salvación, Señor, tan gloriosa que nos espera a tu lado, Señor. Perdónanos, mi Dios, si hemos sido egoístas, Padre, si hemos sido tal vez sumergidos en un activismo, Señor, pero hemos dejado de lado esa primera encomienda, Señor, esa primer tarea y la más importante, Señor, que es la de hablar, Señor, de tu salvación. Perdónanos, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser valientes, Señor, y poder proclamar con denuedo tu palabra, Señor, para poder sembrar esa semilla y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien llame a cada corazón, Señor, oh Padre, quien prepare la tierra, Señor, para recibir tu palabra. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos porque no hemos sido diligentes, Señor. Perdónanos, Señor, porque la maldad allá afuera avanza a pasos agigantados, Señor, y nosotros no podemos, Señor, oh Padre, permanecer omisos, Señor. Tenemos que levantarnos, Señor, en medio de toda esa maldad, Señor, y proclamar que tú estás vivo, Señor, que tú eres un Dios de salvación primeramente, Señor, oh Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad y en toda justicia para proclamar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues estamos despedidos. Nos vemos el domingo, primero Dios. Buenas noches.